buenas noches para todos y qué gusto tenerlos aquí en RIS Online. Quiero pedirles a todos ustedes un grandísimo favor y es que nos ayuden diciéndonos con cuántas personas estás viendo esta celebración desde tu dispositivo móvil. Ya sabes, si de pronto estás con 2 o 3 personas viéndonos desde tu televisor o tu tablet, tu iPad, tu celular, pues colocas X2, X3 o X4, dependiendo de la persona o de la cantidad de personas con las que estés viendo esta transmisión en vivo. Hoy vamos a continuar con la cuarta y última parte de nuestra serie Felices los Cuatro. Hoy veremos la última clase de amor que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, pero también es la más importante y la más frecuente que Dios expresa hacia nosotros, su amada creación. Por eso te invito a que quites toda distracción que haya en este momento a tu alrededor y concéntrate porque iniciamos. Esto es RIS Online. El español es un lenguaje muy rico. Hemos hablado acerca de muchas palabras que dentro de nuestro español latino o el castellano tienen muchísimos significados, pero casualmente esta palabra que hemos estado analizando durante todo este mes, la palabra amor, en su significado se queda muy corta. Lo contrario es con el griego en el cual está escrito la gran mayoría del Nuevo Testamento. En el griego, la palabra amor tiene 4 connotaciones conocidas. La primera que vimos es fileo, la segunda que vimos es estorge, la tercera que vimos fue eros y hoy veremos la última clase de amor. La primera semana hablamos acerca del amor fileo, que es un amor entre casi que familia. La palabra lo expresa de la siguiente manera y es que entre nosotros los hermanos en Cristo Jesús debemos amarnos y expresarnos esta clase de amor. La segunda semana hablamos acerca del amor estorge y este amor es un amor más consciente, un amor que entiende que a pesar de que hay muchas personas dentro de nuestra familia, dentro del cuerpo de Cristo, hay hermanos que son muchísimo más cercanos y se pueden expresar esta clase de amor, este amor estorge. La palabra dice que hay amigos que son más que un hermano en tiempo de angustia. Allí está hablando de esa clase de amor estorge, de esos hermanos que son muchísimo más cercanos que el común denominador de los que nos encontramos dentro del cuerpo de Cristo. Y la semana pasada hablamos acerca del amor eros. Es este amor sexuado, este amor que solamente se puede expresar dentro de una pareja. De hecho, de la palabra eros viene la palabra erótico o erótica, erotismo. Y habla acerca del deseo que se genera entre una persona del sexo contrario. Hay que explicar también que esta es la clase de amor que Satanás más usa para transgiversar los sentimientos de una persona, los deseos de una persona, para llevarlo también al despropósito. Por eso Dios mismo nos ha dado una medida para saber cuándo vamos a llegar a ese amor eros. Y la medida es la siguiente: primero tenemos que pasar con esa persona por el amor fileo, es decir, que sea un hermano o hermana en Cristo. Cuando ya pasa ese filtro, pasa al segundo filtro, que es el amor estorge. Es decir, que esa persona haya sido probada. El versículo que les dije anteriormente, hay amigos que son más que un hermano en tiempo de angustia. Es decir, que si tú quieres llegar a tener ese amor eros por alguna persona del sexo contrario, deberías esperar un tiempo para ver si cuando tú estés viviendo un tiempo de angustia, esa persona va a estar allí contigo. En ese momento, cuando ya sea una hermana o un hermano en Cristo, que haga parte del cuerpo de Cristo, y aparte de eso, esa persona también sea más que un hermano o una hermana para ti en tiempo de angustia, entonces ya califica para este amor eros. Esto quería explicarlo y quería que quedara bien claro porque sé que hemos hablado acerca de esto en los temas pasados, pero también considero que hacía falta mencionar este pequeño detalle.
Hoy hablaremos acerca de el amor ágape. Es un amor que solamente puede expresar Dios hacia nosotros. Pero como la palabra dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo, entonces también estamos llamados a expresar este tipo de amor hacia nuestros hermanos. Menciono esto porque como pastor de jóvenes pienso que el 99.9% de los consejos y de las luchas que los jóvenes nos expresan, tanto a mi esposa como a mí, dentro de las consejerías que tenemos, el 99.9% son relacionados con este tipo de temas. El primero es el tema de tipo sexual. Y el segundo es ese tipo de amor que debemos expresar hacia todas las personas. Esto incluye a aquellos que no nos caen muy bien, sobre todo a aquellos que nos han hecho mal. El Señor nos da una orden y esa orden es muy clara y dice que debemos amar a nuestros enemigos. ¿Con qué amor? Con este amor. Con el amor ágape, porque nosotros cuando fuimos enemigos del Señor, Él también a nosotros nos amó. Por eso, este tipo de amor ágape es un amor que solamente derrama el Señor en nuestras vidas a través de la llenura del Espíritu Santo. Y la forma en la que se llama a este amor dentro de la palabra es gracia, es decir, ese favor inmerecido, cuando sin merecer recibimos gracia de parte de nuestro Dios y podemos ver ese amor hacia nosotros reflejado en darnos cosas o permitirnos llegar a lugares en donde por méritos personales nunca habríamos podido llegar. En la palabra podemos encontrar muchos episodios donde esa gracia es totalmente manifiesta hacia nosotros, su creación, pero hay un capítulo muy puntual que casualmente el Señor lo puso en mi corazón para poder explicarles acerca de este amor ágape, y es esa porción de la palabra en donde el Señor está celebrando esa última cena con sus discípulos. Y está en ese último momento en donde ya iba a empezar ese momento de prueba, no solamente para el Señor mismo, sino también para todos aquellos que lo rodeaban. El Señor les dice a sus discípulos: ustedes van a empezar a sufrir, ustedes van a empezar a tener un momento muy difícil. La versión Reina Valera habla acerca de ustedes se van a turbar. Otra versión dice ustedes van a estar en conflicto, y el Señor les avisa, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Es decir, el Señor les estaba avisando que ellos como ovejas de Cristo iban a ser dispersas por todo el mundo. No les estaba preguntando su opinión, no les estaba hablando acerca de ellos qué pensaban, si será que se iban a dispersar o no. Él les dijo: ya está escrito, ustedes van a dejarme y me van a abandonar, van a estar dispersos. En ese momento el apóstol Pedro toma la palabra y dice: Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Es curioso, porque el Señor le dice al apóstol Pedro: Pedro, y tú que jamás debiste haber dicho eso, quiero decirte que tú vas a ser que antes de que cante el gallo, tú ya me has negado 3 veces. Y Pedro reafirma lo que estaba diciendo y dijo: Señor, eso no es así. Yo sé que tú eres Dios y lo sabes todo, pero aquí te estás equivocando, porque incluso si tengo que morir por tu causa, morir. Ya todos sabemos lo que sucede luego, y es que el Señor lo llevan preso, lo llevan a darle esos 39 latigazos, lo escupen, lo maltratan, le pasa de todo, y Pedro empieza a seguir al Señor de lejos. Cuando le preguntan: ¿y tú andabas con él? Nunca. Hasta tu forma de hablar te delata. Él dice: jamás, y empezó a decir groserías y de todo. Otra persona volvió y lo acusó y le dijo: jamás, no conozco a ese tipo. En ese momento el Señor voltea su mirada, lo mira, y el gallo canta 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho promesas que no cumplimos? ¿Cuántas veces nosotros hemos comprometido nuestra vida, nuestra palabra, en que vamos a consagrarnos y no nos hemos consagrado? Quizás por eso es que hoy nosotros
no tenemos una vida espiritual como tal vez en algún momento lo soñamos. Tal vez en un 1 de enero, bajo la emoción de una celebración, dijimos: me comprometo a orar todos los días, me comprometo a hacer el devocional todos los días, me comprometo a llegar a ser ese líder que yo sé que algún día Dios quiere que yo sea. Pero nos dura una semana, nos dura un mes cuando más. Entonces empezamos a seguir al Señor de lejos. Ahora creemos que, como dice, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y nos llenamos de ese versículo y entonces decimos: no, yo ya la embarré, ya no hay nada que hacer conmigo. Pero allí es donde se expresa ese amor ágape de parte del Señor. El Señor luego, con el tiempo, tiene un encuentro con el apóstol Pedro. Después de haberlo negado, después de haberlo traicionado, se encuentra después de la resurrección, se da cuenta que todo lo que había dicho el Señor era cierto, y ahora se encuentra el traicionado con el traidor. ¿Y cuáles son las palabras que el traicionado le dice al traidor? ¿Ves? Sos un incumplido, lárgate, no quiero que seas más mi discípulo. No, le habla acerca de ese amor ágape. Por favor, acompáñenme al libro de Juan. Juan, capítulo 21, vamos a leer solamente del 15 al 19. Voy a leer la Reina Valera 60 y dice de la siguiente manera. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Él volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez un me amas por cada negación que Pedro le había dicho. Por eso Pedro se sintió triste y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías y a donde querías ibas, mas cuando ya seas viejos extenderás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir. Esto lo dijo dando a entender la muerte con la que había de glorificar al Señor. Y dicho esto, añadió: sígueme. Es curioso, porque Pedro, en ese momento, cuando leemos unos versículos antes, nos damos cuenta que ya el Señor había sido crucificado y estaba ya en el sepulcro. Pedro se sintió como un traidor. Y aparte de eso, había en los últimos momentos, después de haber jurado que iba a dar su vida por el Maestro, ahorita había hecho una promesa que no había cumplido. Lo había hecho enfrente del mismo Señor, a pesar de haberlo visto totalmente magullado y hecho una llaga. Él no fue capaz de decir ni una sola palabra para tratar de defenderlo, sino que se escondió cobardemente. Prometió y no cumplió. Él estaba esperando que todos lo rechazaran, sobre todo aquel a quien había traicionado. Él en ese momento había enterrado a su maestro, ya había visto el cadáver, había visto cómo había quedado, no tenía ninguna esperanza de que él resucitara, a pesar de que el Señor les había dicho infinidad de veces que él iba a resucitar. Dice la palabra que él se encontraba pescando, porque antes de que él fuese llamado a ser un discípulo del Señor, él era pescador. Y cuando estaba pescando, no pescaba nada. O sea, ni para lo que él creía que era bueno, era bueno. Era un fraude total, porque ni para predicador, ni para discípulo, ni para pescador. En ese momento el Señor, desde la orilla del mar, le grita: tira la red al otro lado. Él no le creyó, pero obedientemente tiró la red al otro lado, y dice la Biblia que se le estalló la red de peces. Él sabía quién era el autor intelectual de esa clase de milagros y se acordó que el Señor le había dicho que él iba a resucitar. Dice la Biblia que él se ciñó su ropa, es decir, se vistió y se tiró al agua y estaba nadando. Yo me imagino el camino mientras él nadaba para llegar a la orilla a encontrarse con su Señor.
Tenía que estar muy lejos porque mientras Pedro llegaba a la orilla, el Señor alcanzó a hacerle el desayuno. Dice que cocinó ciertos pescados y se encontró con Pedro. El traidor se encontró con el traicionado. Él esperaba un te lo dije, pero resulta que no, todo lo contrario. La pregunta que le hizo fue: ¿me amas? En la traducción del Nuevo Testamento original, este versículo en particular no le dice me amas en español solamente como está la traducción en español. Le dice: Pedro, hijo de Jonás, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas con el amor perfecto de Dios? Y Pedro le contesta: Señor, tú sabes que te fileo. Es decir, tú sabes que te amo como un hermano. El Señor vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me agapeas? Es decir, ¿me amas con el amor perfecto? Y en el original lo dice claramente: Señor, tú lo sabes, tú sabes que te fileo. Es decir, te amo como mi familia. Luego le pregunta por tercera vez, una pregunta, un me amas por cada vez que lo traicionó, por cada vez que lo negó. Dice la Biblia que él se entristeció mucho cuando por tercera vez le preguntó: Pedro, ¿me agapeas? Y él le dice: Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que yo te fileo. Entonces el Señor le contesta: entonces, si me fileas, apacienta a mis corderos. La forma en la que nosotros vemos esa gracia y esa misericordia de Dios para restaurarnos a nosotros después de haberle fallado, incluso después de haberlo negado, y que Él siga expresándonos amor a nosotros con todo y nuestros errores, y diciéndonos a nuestra conciencia y a nuestro corazón que Él quiere volver a levantarnos para que seamos instrumento para apacentar a aquellos que aún no conocen esa clase de amor. Solo aquel que ha sido restaurado o solo aquella que ha sido restaurada por ese amor, por esa gracia de Dios, puede ir a restaurar a otros con ese mismo amor y con esa misma gracia. Solo aquel que conoce el amor ágape de Dios, que Dios sabiéndolo todo, como le dijo Pedro: Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe de tus errores, de tus caídas, esas caídas privadas que has tenido, esas caídas en intimidad que según tú nadie sabe, Él sí las sabe. Y aún así, el Señor te perdona y te pregunta en esta noche: ¿me amas? Eso lo tienes que responder tú. Y si tu respuesta es: Señor, tú sabes que te amo, entonces ya sabes que te va a decir el Señor. El Señor te va a decir: entonces apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pastorea mi rebaño. Sé un instrumento para que otros también conozcan este amor que tú ya conociste. No debemos tener temor, porque aun cuando Dios conoce el fallo de nuestra vida, nuestros pecados, aquellos pensamientos más ocultos, Él nos recibe con su amor ágape, esa gracia que es derramada de forma gratuita en nosotros y sin merecerlo. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente: cuando te acercas al Señor, cuando te acercas a Dios con humildad y reconoces tus faltas, Dios te perdona, restaura y te da fuerzas para seguir adelante. De eso se trata este amor ágape. El Señor quiere perdonarte, restaurarte y darte fuerzas para que sigas adelante. El Señor, a lo último, cuando termina esta conversación con Pedro, le dice: sígueme, ya sé lo que pasó. El Señor ya sabe que viste pornografía. El Señor ya sabe que caíste en masturbación. El Señor ya sabe que estás fornicando con tu pareja. El Señor ya sabe que le fuiste infiel a tu esposo o a tu esposa. Él ya lo sabe y aún así te está diciendo: pastorea mis ovejas. Ahora la respuesta es tuya. Si quieres recibir ese amor ágape, seguir al Señor y ser un instrumento para que otros también conozcan de ese amor y puedan disfrutar de la gracia que solamente a través de ella conocemos la salvación eterna. Tenemos la capacidad y el llamado de imitar el amor de Dios, de ser como Él nos ha mandado a ser.
La palabra nos dice que amemos a nuestros enemigos, que amemos a nuestro vecino, que amemos a nuestro prójimo. La palabra dice que amemos a nuestra esposa como Cristo la amó. Es decir, tenemos que amarlos a todos e intentar amarlos con este amor ágape. Que a aquellos que nos han hecho daño, como tu papá que te ha hecho daño, como tu mamá que te ha hecho daño, como ese familiar, esa expareja que tanto daño te hizo, el Señor te está diciendo, ámalo con amor ágape. Es decir, bendícelo, deséale lo mejor, porque en esa oración que el Señor nos enseñó a nosotros, que se ha vuelto un rezo para muchos, que es el Padre Nuestro, donde dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que perdonar a aquellos que nos ofenden a nosotros, porque si no nosotros nunca vamos a poder alcanzar el perdón de parte de Dios. Seguir a Jesús, apacentar sus ovejas, es trascender de los sentimientos normales de odio, envidia y resentimiento que son tan comunes dentro de hoy, dentro de la mayoría de la generación de hoy. El Señor nos dice a todos nosotros, a ti y a mí, sígueme, sigue caminando, sigue intentando. Yo me imagino a Pedro nadando hacia la orilla a encontrarse con su Señor, y yo me imagino al Señor desde la orilla cocinando ese desayuno para Pedro y decía, sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando. También me imagino al Señor cargando la cruz de pecados que no eran de Él, una cruz que estaba hecha para otra persona, y el Señor decía, quizás no voy corriendo con esta cruz, quizás no voy andando con esta cruz. Se le cayó la cruz y otro hombre, José de Arimatea, tuvo que ayudarle a cargar la cruz, pero él daba un paso y otro paso y otro paso. No importa la velocidad a la que avances hacia el amor de Cristo, lo único que Él quiere es que tú lo sigas, que sigas adelante, que lo sigas intentando, porque su amor no depende de tus acciones, porque Él ya decidió amarte. Él ya te ama con amor ágape, independientemente de si lo has negado. ¿En qué área de tu vida tú necesitas hoy recibir ese amor ágape? ¿En qué has fallado tantas veces que ya crees que no tienes perdón de Dios? ¿En dónde crees tú? ¿En qué lugar? ¿A qué persona crees tú que debes amar con ese amor ágape? Ponle un nombre, no solamente a eso donde has fallado tanto, porque Dios ahí te está diciendo, vuelve a intentar. Sienta mis ovejas, cruz, sígueme, sigue intentándolo. Pero también nos dice, necesito que siembres esta clase de amor en aquellos que te han pagado mal. ¿A qué persona tienes que amar con amor ágape así no lo merezca? Porque el Señor te está amando a ti, así tú no lo merezcas. Por eso, ¿cuál es el desafío de Dios para nuestra vida, para terminar este tiempo y esta serie? El desafío es el siguiente: pon tu fe en Jesús y decide caminar con Él. Así vivirás siempre en su propósito. Pon tu fe en Jesús y decide caminar con Él. No importa lo que pase, no importa quién traicione o quién te traicione. Tú decide intentarlo una vez más. Y si te caes, inténtalo otra vez. Y si te vuelves a caer, pues vuelves a intentarlo. Porque el amor de Él hacia ti no depende de tus fallas. Él ya decidió amarte. Tú lo que necesitas es seguirlo intentando. No te rindas. Él no te va a abandonar. ¿Qué tal si hacemos una oración? Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a verte, Señor, obrando en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a aceptar nuevamente ese llamado que nos estás haciendo a ser líderes, Dios, a llevar tu palabra y a entender, Señor bendito, que tú lo sabes todo y conoces nuestros errores y nuestras faltas. Y a pesar de que lo sabes, Dios, aún así nos estás diciendo, sígueme, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Sé, Señor bendito, que hay muchos que en este momento me están viendo, Dios, que saben que te han fallado muchas veces en lo mismo por lo cual ya te han pedido perdón muchas otras y han prometido y han jurado que nunca más van a volverlo a hacer.
y al volver a caer, Señor, sintieron que te traicionaron y que ya no merecen nada de parte tuya, Señor, pero tú hoy les dices a ti que me estás viendo en este momento: sígueme y apacienta mis ovejas. El Señor lo sabe todo y sabe de tus caídas, pero Él quiere que sigas y que lo sigas a Él. Padre, gracias por este tiempo y por esta serie, Señor. Te pedimos que te glorifiques de una forma especial en la vida de todos y cada uno de nosotros, y sobre todo, Dios, que nos ayudes a seguirte, Dios, a apacentar tus ovejas y a cumplir ese propósito por el cual tú nos llamaste a esta generación, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.